de tener peso probatorio. Entonces, ¿eso a quién afecta? Si no es a la investigación, para variar. Para variar. Entonces, afecta a la investigación. ¿Quién afecta? Si no es a la investigación. ¿Estamos comenzando o todavía? ¿Ah? Avise pues, amigos del Perú y del Mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Aquí hay alguien en el CEC que cree que nosotros somos medios y que estamos comunicados, ¿no? Telepáticamente, ¿no? Claro, no han puesto ni siquiera la cuña. Bueno, en fin. Entonces, no han puesto el blanco tampoco todavía. Qué desastre. Bueno, en fin. A ver, ¿con qué video vamos a empezar? Bueno, vamos informando en primer lugar que el tema. No, perdón. Vamos a empezar con el video que vamos a comentar. A ver. Los cómplices del mal. A ver, el video número 2. ¿Qué? Creo que la peor persona no es la que hace daño, la que hace el mal. La peor persona es el indiferente. Un indiferente es más dañino que una persona mala porque con el malo uno sabe qué peligro corre. Pero la frialdad del indiferente es mucho más peligrosa porque lo vuelve un egoísta empedernido. Martin Luther King decía, ya no me extraña la maldad de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Este mundo está lleno de buenos indiferentes, empezando por usted y por mí. Nosotros, usted y yo, lloramos y lamentamos el mal ajeno, pero no hacemos nada por miedo a que se metan con nosotros. Los buenos somos indiferentes inútiles, cómplices del mal, porque la falsa protección sobre nosotros mismos nos vuelve cobardes, nos paraliza, y esa misma indiferencia y cobardía será la que irremediablemente nos convierta en las próximas víctimas. Ya lo decía Edmund Burke en el siglo XVIII, lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Muy bien. Este es un estupendo mensaje, sobre todo para las clases medias, ¿no? Aquellas que en elecciones el 30 o 40% prefiere irse a la playa y no cumplir con sus responsabilidades. Yo diría que este rigorismo moral no aplica para los sectores populares nuestros. Claro, que están preocupados de su comida diaria. Viven una realidad angustiosa cuya preocupación central es conseguir pan, leche y algunos centavos para burlar la dramática realidad que ellos viven. A ellos no le podemos pedir conciencia cívica ni conciencia moral, pero a la clase media sí. La clase media en todas partes lidera el espíritu de una nación y esta clase media en el Perú está fracasando completamente, ¿no? Sí. Bueno, y un descubrimiento de esta semana. Resulta que quien decide si el pollo está vivo o el pollo está muerto es la RENIEC. Sí, bueno. ¿No? Se ha descubierto esta semana. Es que es increíble, es increíble. Por supuesto ha sido un psicosocial del gobierno, ¿no? Generado, por supuesto, en contra de RENIEC. Yo no estoy convencido de que las autoridades de RENIEC no lo han hecho. Las personas interesadas, sabe Dios si algún médico, como la RENIEC ha dicho, que tienen el acceso al sistema mediante los certificados de defunción, etcétera, no lo sé. En cualquier caso, se ha tratado evidentemente de un psicosocial, ¿no? Sí, claro. Y lo que ustedes no saben, amigos, es que creo que ya tenemos una nueva presidenta. Al menos eso es lo que quiere decir la noticia que hemos recortado. Por favor, pónganla en pantalla. Ahí está, la señora Dina Boluarte dice, yo no tengo ningún enriquecimiento ilícito, vengo con las manos limpias y así voy a gobernar. Dina Boluarte, vicepresidenta y futura presidenta de la República, porque parece... Según ella, ¿no? Porque yo le diría un poquito de pudor, señora Dina, ¿no? Tranquila, ¿no? Yo sé que los caviares la están empujando porque están sin chamba. Yo entiendo a los caviares, muchos de ellos se han quedado sin chamba con Castillo, ¿no? Ella también está sin chamba.
pero despacio, pues hombre, ¿no? Esta es una autoproclamación, ¿no? Total. Ya este gobierno es el subconsciente este es un gobierno de quien loco, está ¿no? planeando. Sí, sí, claro. Este es un gobierno de no, loco. es que efectivamente toda la caviarada le ha armado ya la figura y le ha metido en la cabeza que ella va a ser. Sí, ¿no? claro, Por eso claro. la oposición a que vaquen a esta señora, ¿no? Que es evidentemente algo indispensable antes de vacar al delincuente. Por eso Castillo. aquí hemos dicho y sostenemos que primero es la reforma política y electoral, después es Dina y después es Castillo, porque de otra manera esta señora se queda con los caviares y gobierna el resto del mandato sin ningún problema. Y van a ver ustedes cómo los medios de comunicación, los caviares, las ONG de inmediato se ponen a sus pies. Nuevamente, ¿a qué? A vivir del Estado, porque esta gente no puede vivir en el sector privado, no saben cómo se trabaja ahí, ¿no? No, dice, la calle está dura, dice, muy, ¿no? Ya no contratan tantas consultorías. Sí, pues sí, ¿no? sí. A ver, el delincuente Castillo y sus cómplices de la organización criminal que dirige, nombra, lo sabemos, lo vemos, lo sufrimos, ministros y funcionarios delincuentes cada semana, cada mes, cada vez que puede. Compra congresistas y operadores políticos. Juega con la necesidad de la gente. Engaña a los ingenuos. Destruye la institucionalidad. Incrementa la inseguridad de los ciudadanos. Y, por supuesto, está llevando al país al caos. Pero, sobre todo, cuenta con los legalistas. ¿Por qué hago esta introducción? Porque unos pocos creemos que hay que reflexionar con profundidad en situaciones extraordinarias como las que estamos sufriendo en el Perú. ¿Cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es la justicia. Si una ley no sirve para conducir a la justicia, la ley es mala. O sea, si una ley lo que hace es, en el fondo, conducir a una injusticia, en realidad, por la propia definición filosófica de ley, no se trata de una ley, porque la ley conduce al bien común. El video Curi Montesinos llevó, por supuesto, a cambios en la legislación peruana. Nadie dijo, no, es intocable la Constitución, es intocable la normatividad y tenemos que seguir sufriendo una corrupción que es evidente. La situación de hoy es peor que la que había en ese momento con Fujimori y con Montesinos, es peor. El terrorismo, por ejemplo, también llevó a cambios legislativos, a originalidades, a cosas que en situaciones normales no serían aceptables. Es que la ley es para el ser humano. El ser humano no es para la ley. Y los legalistas derivan por ahí, ¿no? No, lo sagrado es la norma tal como está. Y el espíritu de la norma, incluso mal entendido. No, señor, las leyes se hacen con una intención, con la intención de beneficiar a la ciudadanía y, por supuesto, ceteris paribus, creo que dicen en latín. O sea, con las condiciones, el resto de condiciones sin modificar, o sea, la normalidad. Claro, la ley en el Perú, la Constitución, se estableció que el presidente de la República solo podía ser acusado por los 4 circunstancias que señala el artículo 117 y también se le podía vacar por como señala el artículo 114. Evidentemente, el 114, o sea, la vacancia presidencial, era para todos aquellos irregularidades, delitos, en fin, que demostraran la incapacidad moral del presidente o su incapacidad física permanente. Pero se suponía que el Congreso de la República, que es quien tiene que declarar la vacancia, estaba compuesta por gente razonablemente, es absurdo decirlo, pero razonablemente honesta, digo porque es absurdo porque no hay medio embarazo ni media honestidad, pero gente razonable. No se pensaba que el Congreso pudiera estar con, digamos, un número suficiente de congresistas estuviese comprado delincuencialmente por el gobierno o por intereses subalternos.
Con lo cual, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque cuando la interpretación de la ley conduce a lo irracional, a las situaciones irracionales, o a permanecer en situaciones irracionales, es decir, a la injusticia, hay que buscar la interpretación con sentido común y que recupere el sentido de la justicia de la ley. Por favor, pongan el video de Romy Chan. Pero tiene inmunidad. Por eso, pero si le levantan la inmunidad en el Congreso y le dan permiso a la fiscal Pero para que se puede continúe, levantar la inmunidad en el Parlamento ahí viene la discusión, porque el artículo 117 tiene un montón de temas respecto a los cuales se plantea interpretaciones. Al contrario, son 4 nada más. No, ¿a qué me refiero con esto? A las interpretaciones que podrían recaer sobre el 117. Por ejemplo, una interpretación que me parece que podría analizarse en el Congreso es que cuando el 117 dice que solo se le puede acusar por esos 4 delitos, podríamos entender que solo se le puede acusar por estas 4 cosas sin permiso del Congreso. ¿Eso qué significa? Que por todo lo demás se puede hacer con permiso del Congreso, levantándole la inmunidad. Pero esa es una interpretación. Es una interpretación, pero no hay ninguna norma que diga que eso no se puede. Interpretar lo contrario, Jimmy, sería indicar que el presidente tiene corona para realizar cualquier otro delito fuera de esos 4 sin ningún tipo de castigo o sanción. Por ejemplo, que podría mañana matar, podría falsificar firmas de médicos, podría introducir nombres en RENIEC, podría hacer lo que quisiera, ¿no es cierto? Y nadie podría sancionarlo ni tampoco investigarlo, lo cual es absurdo. Ni siquiera el rey de España tiene ese privilegio. A ver, yo comprendo que para muchos esta interpretación sea ridícula. Podrá ser calificada de ridícula por algunos. Ridícula pero, no, exagerada. Bueno, está bien. No es constitucionalista. Estoy de acuerdo, ¿no? estoy de acuerdo. Es magnífica penalista, dicho sea de paso. Ella ganó, por ejemplo, una querella que yo le puse a Nelson Manrique, que me difamó cuando escribía en Perú 21, no quiso rectificarse y lo demandé ante el Poder Judicial y es creo que uno de los pocos casos en los que se condena hasta en la Corte Suprema, porque él fue apelando en las 2 ocasiones y llegamos a la Corte Suprema y Romy Chan, que era mi abogada, consiguió que lo condenaran a este señor. Es una estupenda penalista. Sí. Ahora bien. Pero aquí en este punto específicamente constitucional, pero, no la está déjame concluir la idea, si me permites. Ya, claro. Si los sinvergüenzas, quería decir yo, interpretan las normas para destruir el Estado de Derecho y la democracia, los que la defendemos tenemos todo el derecho también de interpretar las cosas como nos parezca. A ver, no nos acordamos la interpretación absurda, Pepe, de la disolución fáctica, de la negación fáctica de la confianza. ¿Qué pasó? Nada. Salieron con su gusto. O sea, destruyeron el Estado de Derecho, incluso 4 magistrados constitucionales cometiendo el delito de prevaricato, les dieron la razón. Y con la excusa de que, bueno, ya no era materia del caso porque ya había pasado tiempo. O sea, los sinvergüenzas que quieren destruir el Estado de Derecho para beneficiarse de la democracia y para agarrar el poder y no soltarlo y usarlo en beneficio propio, sí pueden dar interpretaciones que son absolutamente irracionales. Y no podemos nosotros, los que la defendemos, y permitir una interpretación. Puede ser que no sea... Lo de Sagasti efectivamente fue fue una barbaridad en todo sentido. Correcto. ¿No? Pero eso no hubiese podido ser posible sin la complicidad de los medios de comunicación masiva. Estoy de acuerdo contigo. De las propias Fuerzas Armadas que se hicieron los suecos, ¿sí? Y de la opinión pública en general, ¿no? De la opinión pública en general, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces, era un Congreso desgraciadamente desprestigiado, ¿no? Y no hubo forma de hacer nada, a pesar de que ellos aplicaron el artículo 114, que es el que hay que aplicar ahora, sí, claro, que es la incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. ¿El incapacidad 114 temporal es el de la vacancia? Ese es el 114. El 114 entonces... le aplica perfecto. Por supuesto. Porque por supuesto. Es un artículo incluso que habría que reglamentar. Sí, pero puede avanzar con mayoría simple. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que hay que evitar, como se trata de como es consecuencia, evidentemente, de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Claro, eso va a pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde
algunos de estos delincuentes que están en el Congreso, comprados por el gobierno, forman parte. El caso de los mal llamados niños, ¿no? Que evidentemente lo razonable sería que los sacaran de esa comisión permanente, que es de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y por supuesto de la comisión permanente, que es la que va a votar el dictamen si es que resulta positivo del que vendría de la subcomisión de acusaciones. Para hacerla cortita, para que la gente, así en 30 segundos, la Fiscalía ha presentado una denuncia ante el Congreso de la República con 190 elementos de convicción, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y que en su concepto demuestran que el jefe de la organización criminal está en Palacio de Gobierno y el Congreso debe tomar, ellos han hecho su trabajo y ahora al Congreso le corresponde hacer el suyo, ¿no? ¿Qué puede hacer? Aplicar el 117 no se puede porque no hay 87 votos, pero sí pueden ir por el artículo 114, por la suspensión temporal, ¿no? Eso en todo caso conversémoslo con Víctor García Toma, que va a estar acá más adelante y que es un especialista en el tema. Y mientras tanto, ocupémonos de otras noticias por Rafael, ¿no? Muy bien, pero está bien, pero creo que hay una confusión en los artículos, ¿no? Pero bueno, acá tengo la Constitución. Acá tengo la Constitución. Yo quiero ahora llamar otra vez la atención sobre un artículo de Fernando Rospigliosi, el día de ayer, me parece, o el día de hoy, en Expreso. A ver, él recuerda, ojo, no se malinterprete, pero sí piénsese, reflexiónese sobre el tema. Los romanos, dice, recuerda él, inventaron muchas cosas. Entre esas cosas, inventaron la República. La República. ¿No? Para reemplazar a la monarquía. Y una república que sabía defenderse. Correcto. Y que sobrevivió y demostró su eficacia por 600 años más o menos. Efectivamente. ¿No? Muy bien. En esa república los cargos se distinguía porque los cargos eran elegidos, los cargos eran por un determinado tiempo y los que resultaban elegidos para ocupar un cargo tenían que responder por sus actos ante la ciudadanía, ante la nación. Muy bien. Pero, como tú dices, sabían adaptarse a las circunstancias, sabían defenderse de los ataques a la República. Ellos crearon la institución de la dictadura. Exactamente, a eso iba. Ellos crearon la llamada dictadura, que en ese momento, le inventaron el nombre, no tenía una connotación negativa como tiene hoy. Peyorativa como la tiene en los últimos 100 años, ¿no? Pero antes no. Sí, yo sé, antes no, por eso. Porque cuando venía una crisis y la situación normal no podía resolverla, entonces se trataba de una situación extraordinaria y tomaban evidentemente medidas extraordinarias. Y entonces, para evitar que la República fuese destruida, le daban el poder a un gobernante, ¿no?, por un tiempo limitado, con el encargo de resolver la crisis, ¿no?, que originó justamente su designación. Por ejemplo, cuando Espartaco, ¿no?, el de los esclavos, se levantó y amenazó con tomar Roma, que hizo el Imperio Romano, ¿no? Es decir, eligió un dictador. Nombraron unos generales, ¿no?, que finalmente acabaron con el pobre Espartaco, ¿no? Se llama la dictadura, que era por 6 meses. Sí, claro, por 6 meses, efectivamente. Renovables y la crisis era... Exactamente. O hasta que resolvieran la crisis que había originado su designación, efectivamente. Pero después el dictador tenía que dar cuentas, ¿ah? O sea, no se la llevaba fácil, no se la llevaba fácil. Por eso, en los tiempos actuales, donde, digo yo, ¿no?, algunos delincuentes se sirven de mecanismos democráticos para llegar al poder y aprovecharse de ese poder y, por supuesto, destruir la democracia y el Estado de Derecho, hay pensadores, y esto es una cita de Fernando Rospigliosi, como Ozan Varol, que hablan en un artículo, en un ensayo publicado por The Harvard Journal, o sea, una publicación de Harvard, de la Universidad de Harvard, el golpe de Estado democrático. Yo no estoy propiciando el golpe. Lo que hemos hablado acá nosotros tanto. Sí, así es. Si alguien que está en el gobierno se sale del marco constitucional, se pone al margen de la ley. De modo que las instituciones, comenzando por las Fuerzas Armadas, tienen todo el derecho
a considerar delictivos esos actos y delincuentes a sus autores y dar efectivamente ese golpe para restaurar la democracia. Así que eso, cuando Mario Vargas Llosa se va a Chile y dice dogmáticamente hay dictadura buena, no hay dictadura buena ni malas, todas son malas, está equivocado completamente, no es así, no es así. Pinochet jamás hubiese existido sin las monumentales torpezas de Salvador Allende. Nunca hubiese existido. Y abusos. ¿No? Abusos, no solo torpezas, ¿no? abusos. Y hay muchos y hay ejemplos en el mundo, muchos ejemplos históricos, por ¿no? supuesto. También hay muchísimos, y también hay lamentables ejemplos históricos. Claro, lamentables, por supuesto, ¿no? Por supuesto, es que muchas veces no depende del sistema, depende de las personas, justamente, depende de las personas. Y depende que los demócratas no conviertan pues las instituciones en odres vacíos, ¿no? En escenarios de demagogia, de insultos y desprestigien a la democracia de tal manera que la gente diga al diablo con ellos, ¿no? En estos momentos el 50% de la gente no cree en la democracia como salida. Claro, porque, y esa es una muy mala noticia para el Perú, ¿no? Porque desgraciadamente hemos permitido que la democracia tenga la imagen de eso que nosotros hemos llamado muchas veces, Pepe, la democracia boba, ¿no? Esa que no sabe defenderse o que permite las barbaridades que están sucediendo. ¿Sabes qué pasa, Rafael? No ofrece salidas. La democracia claro, por eso. no ofrece salidas, por ejemplo, al tema de la delincuencia. Todos van con la vaina, que la misión fundamental es rescatar a esa gente y ponerla nuevamente al servicio de la sociedad. Saben que es mentira. Saben que las cárceles son universidades del crimen, ¿no? Si alguien delinque, ¿no? La policía lo captura 10 veces y la fiscalía lo libera 10 veces. Sí. Tiene que haber una sanción para esos fiscales irresponsables, ¿no? No puede ser que la sociedad no se alce para defender el derecho a la tranquilidad que tienen los seres humanos. ¿Cómo es posible que no puedan los vecinos ni siquiera aprovechar sus parques? La delincuencia lo ha tomado todo. Entonces, esas son circunstancias extraordinarias que requieren normas extraordinarias. Exacto. Tú tienes que meterle a esos tipos 15 años, 20 años, pena de muerte, porque es así. Por supuesto. Así, ¿no? Y que no nos vengan las instituciones internacionales como la ONU, o sea, las Naciones Unidas o como la OEA, ¿no? Con la hipocresía con la que estos sinvergüenzas, porque hay que llamarlos por su nombre, con que estos hipócritas y sinvergüenzas actúan. Quiero mostrarles un ejemplo. En El Salvador, el presidente Bukele es, por supuesto, odiado por la caviarada internacional, pero odiado a muerte, ¿no? Es prácticamente definido como un dictador. Sin embargo, ¿tiene cuánto de aprobación popular? 94. No, 94%, ¿no? Y es un presidente elegido democráticamente y está dentro de su periodo, o sea, ni siquiera se ha reelegido todavía. Bueno, escuchen ustedes estas palabras de Bukele para que vean a qué nos referimos. Ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Ahora, es para dejarnos de hipocresía. Y encima, nosotros le pagamos a esos funcionarios, a esos vagos, hipócritas y cínicos. Nosotros le pagamos. Pero quiero decir algo, ¿no? Ese país, El Salvador, estaba perdido, irremediablemente perdido. Era un país fallido, en manos del narcotráfico, de los maras que controlaban todo el territorio nacional, ¿no? Lo que les ha sucedido con este sujeto es un milagro para El Salvador. Evidentemente creo que en el camino se va a convertir en un dictador, no le queda otra, pero es lo que su realidad
le reclaman, para ellos, ¿sabes? Para ellos esa es su realidad, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y O menos esperemos- mal que les ha salido un Bukele y no un Mara, un delincuente que se siente en la presidencia. Un Castillo. Sí, sí, menos Un mal, Castillo, ¿no? ¿no? Efectivamente. En su momento habrá quizá que combatirlo, ¿no? Pero por ahora Sí, le está haciendo un así bien es. indiscutible a El Salvador, ¿no? Exactamente. Y aquí en el Perú tenemos que salir, Rafael, de los tratados internacionales que nos impiden adecuar nuestra legislación a la dramática realidad que vivimos. Lo Es decir, lo no hay propusimos, derecho, lo propusimos en su momento, si te acuerdas, tú y yo, Sí. en el Congreso. Lamentablemente, nadie más se atrevió a firmar nuestro proyecto, Sí. justamente para retirarnos de la convención San José de del Pacto de Costa San Rica. José para los temas de narcotráfico y de terrorismo, ¿no? Para ejemplo, que no nos hicieran por ejemplo. las barbaridades que nos han hecho en los últimos Pero años. incluso el Perú firma tratados internacionales y adecúa su legislación a la de Sí. Suiza, Francia, España, que tienen otros estándares. Nosotros no podemos compararnos con estos países, ¿no? Por ningún lado. El Perú y Europa están muy lejos de ser iguales por su geografía, por su historia y por sus presentes condiciones económicas y sociales. No podemos pretender ser iguales que ellos. Y por No podemos aplicar sus leyes, no sean imbéciles, ¿no? Por la situación cultural, Así, o sea, de la educación. tenemos que crear nuestra propia legislación y para eso hay que denunciar los tratados que nos impiden castigar con severidad a estos miserables que se han apoderado de las calles de nuestra ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Exactamente. La Constitución no tiene por qué ser monce, no tiene por qué ser débil. Ahí existen las herramientas para poder ser un país civilizado nuevamente, ¿no? Y claro que lo podemos conseguir, pero para eso no hay que votar por idiotas, no hay que votar por radicales estúpidos. Ese es el problema de la gente, ¿no? O por locos, ¿no? O por locos, como el otro, ¿no? Que quiere fusilar y quiere ir, dice, al cementerio a sacar a Alan García para fusilarlo también, ¿no? Loco de Antauro, loco de Atara, ¿Qué- loco de qué desgracia? manicomio. Y si ahora convocas a elecciones, podría venir algo peor que este tipo, ¿no? Alguien parecido o peor que Antauro, ¿no? Porque a un país con bronca no se le convoca a elecciones. Suave, compadre. Vamos tranquilos que estamos apurados, ¿no? Sí, sí. ¿Ah? Vísteme despacio que estoy apurado. Sí, pues, ¿no? claro, así es, Como ¿no? decía Napoleón. Escucha, yo quiero que no se me pasen dos cosas. La primera, los caviares, Glatzer Tuesta, Carlos Rivera y Gustavo Gorriti denunciaron hace 3 años más o menos a Juan José Muñico, a Marielena Cabrera, a Flor de Milagros Contreras y a Gregory Gallegos, entre otros, que son parte de este grupo le llaman la resistencia o la... Sí, ¿no? sí, sí. No es resistencia, pero bueno, un hombre parecido, ¿no? Con la todo, ejerciendo resistencia. sus derechos. La No, es que resistencia. hay una resistencia, estos son la insurrección, creo que Ya, se llama. claro. Y ejerciendo sus derechos constitucionales, hacían manifestaciones en contra del gobierno y en contra de las personas a las que ellas consideraban que, y yo también, por cierto, Sin no estaban cumpliendo con su quemar deber. carros, sin bloquear carreteras. Así es, ¿no? así es, ¿no? así es. Y entonces estos señores, que eso sí, hablan de derechos humanos, pero en cuanto les dicen algo contra ellos, inmediatamente acuden a la justicia, muchas veces manipulada por ellos. Pero ¿a qué iba? A que felizmente estos defensores de corruptos, como Toledo, como Vizcarra, o defensores de terroristas, como las personas que he leído, les ha salido un boomerang. Porque gracias a Dios parece que están los caviares perdiendo influencia en la Fiscalía. Porque la Fiscalía Superior ha archivado la denuncia contra estos muchachos que, como digo, ejercían su derecho a libertad de expresión y al pensamiento, que fueron defendidos por el doctor Jorge Luis Oliva Sánchez, que cumplió muy bien su labor. Así que, muy bien, quería dar la noticia y compartir. Aquí entrevistamos, ¿tú te acuerdas a una de las denunciadas? A esta, creo que era Flor de Milagros Sí, Contreras, sí, ¿no? sí, sí, creo que que sí, le habían sí. denunciado estos Pero abusadores. Aquí pasa cualquier cosa. A mí me acaba de llegar una citación policial porque un sujeto del Parlamento me ha denunciado que estoy a la cabeza de una conspiración para matar al señor Castillo y una cosa semejante. Es decir, ni lo he leído siquiera. Claro, voy a ir, por supuesto, ¿no? Pero es impresionante. No, claro. Es impresionante, ¿no? Bueno, y por estas cosas que están empezando a suceder,
positivamente, las que me he referido, por ejemplo, atacan, pues, por supuesto, a Patricia Benavides, ¿no? A la fiscal de la Nación, que le han declarado la guerra nacional y internacional. Una campaña impresionante, infame, igual que lo de Chávez. Infame, así es. Me pareció lo de Chávez. No solamente contra ella, también contra todo el equipo especial que la está rodeando, ¿no? Y también contra Javier Colchado y el equipo especial de la policía, ¿no? Exacto. Que les han cortado el presupuesto, ¿no? Y a la Fiscalía, que pidió 8.000 millones, que era lo que necesitaban exacto para usar, les están dando 2.200 millones. Es increíble. Y al equipo especial les han bajado, creo que 40%. Y sin embargo están repartiendo plata, se han asignado 30 millones para repartir plata a los activistas del gobierno, ¿no? Y esa es obstrucción a la justicia. Hombre, y es un expediente más contra el presidente, ¿no? Correcto. ¿No? Y la última, Pepe, no quiero que se nos pase. Hay un proyecto de ley que ha presentado nuestro conocido José Luis Elías Ábalos, congresista actualmente, de Podemos. Él pretende cambiar el nombre, el proyecto de ley que presentó pretende cambiar el nombre de la Universidad Nacional de Música sin consultarle a la Universidad Nacional de Música si le parecía bien que le cambiaran el nombre. Y entonces, José Luis Ábalos, Elías, quiere llamarla Universidad Nacional de Música José de la Torre Ugarte, que es el autor de la letra del himno nacional, pero abogado, no es músico. No era músico. Bueno. Entonces, Gladys Echaíz, actual presidente de la Comisión de Educación, con mucho criterio, a pesar de que ya había un dictamen positivo de la Comisión de Educación a favor de este proyecto, le ha hecho la consulta a los interesados de la Universidad Nacional de Música. Y esta ha respondido a través de la maestra Lidia Jung, que es la presidenta de la comisión organizadora de esta universidad, y le ha respondido, mediante oficio, que están viendo ustedes en la pantalla, que están en total desacuerdo con el proyecto de ley. Así que esperemos que tanto en la Comisión de Educación o retroceden ellos, porque el proyecto ya está para entrar a agenda del Pleno, o que por lo menos en el Pleno lo manden al archivo, ¿no? Porque sí, es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que va a pasar, ¿no? Ojalá. Por eso quiero decirlo, para animar efectivamente a que, oye, no hagamos cosas así. Los congresistas no tienen por qué meterse en asuntos de cambios de nombre sin el interés específico de los afectados. No, al menos sin consultar a los afectados. Por supuesto. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con Víctor García Toma, que como ustedes saben ha sido ministro de Justicia, presidente del Tribunal Constitucional y es autor de una serie de libros que son de consulta obligada para los especialistas en el tema. Con él vamos a tratar este bendito tema de qué hacemos con Pedro Castillo, por qué camino vamos, ¿no? O por qué camino no debemos de ir, ¿no? Y la acusación de la fiscal, ¿no? Y la acusación fiscal, por supuesto. O de la denuncia, mejor dicho. Una pausa y regresamos.